El 3 de marzo de 1997, el Tigre Azcárraga, podrido y ya casi en el ocaso de su vida, se presentaba en su noticiero estelar llamado 24 Horas y daba el discurso del relevo en la dirección de Televisa Chapultepec 18. Textual, decía al aire: ha llegado el momento del relevo. Ahora los retos que vienen en la imagen, el cable y el satélite necesitan sangre joven, agresiva e inteligente. Este presentaba a su hijo el cara de Cuyo Azcárraga como el heredero de su imperio y quien le daría frescura y la innovación necesaria para seguir con vida. Claro, siempre y cuando estuviera arropado al amparo del poder público. Sin este, ni el Tigre ni el Cuyo hubieran sobrevivido siquiera 5 años. Sin embargo, luego de casi 30 años, el imperio vomitivo de la gran ramera Televisa terminaría por desplomarse. De aquí se desprenden varias cosas que mostrarán cómo esta roña y los de la Jusco están en la miseria de contenidos, de audiencias y de finanzas. El fútbol mexicano está extremadamente podrido, y eso lo sabemos todos, menos los pulerrifles de siempre, lacayos de Televisa y anexos sin paga. Aunque los medios deportivos quieran esconderlo porque mientras siga Televisa siendo la dueña de todo este negocio, el futuro futbolístico de nuestro país seguirá en las penumbras. Y esa es una historia que hemos seguido por años en este canal. E incluso algunos pichurrientos canales de YouTube, con tal de tener un poco de audiencia, tratan, esta vez, de hacerse los críticos tratando de vociferar algo tan desgastado como la muerte de la Liga MX de Televisa. Pero ojo, no importa si no te gusta el fútbol, porque en este video es lo de menos, ya que muy pocos lo saben o lo entienden o no lo quieren ver. Pero hace algunas semanas se cumplió lo que López Obrador dejó inconcluso: la extinción de varios organismos disque autónomos financiados por el gobierno, los cuales siempre se han beneficiado y han beneficiado a la corrupción. Por ejemplo, ahí está el INAI, que era un organismo dedicado a darle contratos a políticos abusivos para que se hicieran más ricos, ocupando el tráfico de influencias. Ese organismo disfrazado de autónomo generalmente siempre servía a los intereses políticos o económicos, escondiendo información valiosa o en su defecto perdiéndola. Vaya, siempre estuvo al servicio de quienes eran sus clientes, por ejemplo Xóchitl Gálvez, quien tenía millonarios contratos allí, cosa que ya hemos explicado en anteriores videos. Por eso, organismos como la COFESE, la Coneval, CNH, CRE, etc., los cuales solo regulaban sus arcas e intereses, más no el mercado donde se desempeñaban, todos pasaron a mejor vida. Pero hay exclusivamente uno que nos interesa en este video, el cual tiene que ver con el fútbol mexicano y con las televisoras basura como la gran ramera Televisa y TV Azteca, dos televisoras que por años se beneficiaron de las ayudas reguladoras, y ese es el ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual fue mangoneado por este duopolio a placer para que se cumplieran cabalmente sus intereses, y hasta su último suspiro hicieron de las suyas regalándole concesiones a la empresa del usurero y a otras. Sin embargo, ante toda la oleada de fracaso de la televisión tradicional, se vislumbra un pésimo 2025 para el Cuyo y el usurero, lo cual trataremos ahora, ya que su negocio del fútbol se hunde, y ahora sin el organismo que siempre les ayudaba, estas televisoras van a potenciar su camino a la quiebra, más de lo esperado, lo cual ya es el primer mazazo a la cabeza de estas empresas de porquería. Por eso mismo, debemos tratar ese tema ahora, para que entienda el éxodo que se les vienen, pues el Cuyo, a semanas de que se sepa cuánto tendrá que pagar en Estados Unidos, y con un usurero que luce callado y tragando sapos, le repito, usted está a punto de presenciar historia de la buena, la muerte de estas dos televisoras repugnantes. Por cierto, se viene una última campaña este año de los medios deportivos para convencerte de que consumas sus contenidos, porque su única escapatoria es que tú, aficionado al fútbol y no aficionado, siga gastando en ellos, porque ya no hay forma de evitar su terrible caída que ha sido sistemática al paso de los años. Y no, palero de Televisa, no. Una empresa como esa no quiebra de la noche a la mañana para que no vengas a decir que ahí sigue.
pues este tipo de hidras poco a poco se acaban haciéndose más pequeñas debido a problemas financieros, de contenidos y sobre todo de visualizaciones, así que no vengas a decir la típica tontería que siempre leo, es de que solo dicen que va a morir y ahí siguen. Así que bájale un poco a tu ignorancia y quien sí entienda lo que digo, prepárese, porque tanto tú como yo disfrutaremos enterrar a estas dos empresas no solo rancias, sino carcinógenas que le han hecho mucho daño a México. Por cierto, si te gusta el video, solo suscríbete, porque la vas a disfrutar bien y bonito. Es por eso que hoy te presento Amiguismo y Corrupción, Tiembla Televisa y TV Azteca, tras la caída del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Y ya se la saben, mi gente, si les gusta este video, solo suscríbete y disfruta de todos nuestros contenidos. Siempre lo hemos dicho en este canal, Televisa y TV Azteca se hicieron gigantes y millonarios en su momento gracias a los amiguismos y compadrazgos que tenían en el gobierno, el cual siempre los consintió. Es más, hasta creó organismos disque autónomos para que se arreglaran con ellos, les dieran concesiones gratuitas casi a precio de nada e hicieran lo que quisieran, ya que el dinero del erario nunca les faltaría, o al menos eso pensaban hasta antes del 2018, porque curiosamente en ese año el que fuera el cambio de gobierno y el fin de sus privilegios, el famoso y súper corrupto IFT, quien tenía en sus filas a mucho recomendado de las televisoras, ya que este organismo se encargaba de supuestamente regular los monopolios, o en este caso, los duopolios. Pero todo fue una simple simulación, pues pregunto, ¿dónde estuvo el IFT cuando el usurero dio el golpe con cohete en mano a CNI Canal 40? De ese tema ya hicimos un video. Explicamos cómo Salinas Pliego, en complicidad con el gobierno de Fox, los ministros de la Corte y el Poder Judicial, lograron asaltar el Cerro del Chiquihuite y así robarle el canal local de la Ciudad de México a CNI para extender su porquería de televisora con Azteca 40. Y el IFT no dijo nada. Ojo, que en ese entonces se llamaba Cofetel, porque no falta quien diga que en ese entonces no existía el IFETEL. Fin, nadie hizo nada para evitarlo. Salinas Pliego arrebataba a diestra y siniestra, en complicidad con organismos políticos jurídicos y también a mano armada. El tema lo cerraron rápido las televisoras. Salinas extendía sus tentáculos y se adueñaba de una señal que terminaría siendo gratuita porque sus amigos estaban en el gobierno. En el caso de la gran ramera Televisa hay que señalarlo, un evento que marcó un parteaguas para que este organismo solo dijera lo que usted diga, mi señor. Fue en 2008 cuando la televisión satelital de Carlos Slim, llamada Dish, tuvo una bronca con Televisa y TV Azteca. Recordando que en ese entonces esa televisora satelital no contenía en su paquete los canales de TV abierta, debido a que no tenía espacio en su sistema para transmitirlos. Por lo tanto, el duopolio terminó por ir a llorarle al IFETEL para que les echara la mano y así Slim les comprara su paquete de datos de televisión abierta. Lo que quería la gran ramera y los TV apestos es que si salía un nuevo competidor, pagara su derecho de piso y transmitiera sus canales a la de a huevo. Sin embargo, Slim dijo: no voy a comprarles nada, y se fue a litigio por 6 largos años, donde el IFETEL terminó acomodando las reglas a manera de que el duopolio ganara. Por lo tanto, en 2014 tuvo que salir el telepresidente Peña Nieto para modificar la ley de telecomunicaciones a favor del duopolio y así hacer que otros competidores de televisión restringida adquirieran un paquete de televisión abierta a un costo más bajo. Sin embargo, en 2013 la reforma constitucional sobre las telecomunicaciones no beneficiaba tanto a Televisa. Acto seguido, corrieron con el Poder Judicial
por lo que en 2014 Peña Nieto metió una controversia constitucional para beneficiarlos, y así sus canales se transmitieran en Dish. Esto solo es un ejemplo de cómo se movieron las huestes de Televisa y los aztecos, con el supuesto órgano regulador. Por eso en 2024 AMLO trató de extinguir a todos estos organismos supuestamente autónomos, que solo mamaban del erario a lo güey y beneficiaban a Salinas y al Cuyo. Por lo tanto, al tener al Congreso a favor en su mayoría calificada, la actual presidenta Claudia Sheinbaum dio el tiro de gracia a estos organismos parasitarios, donde por cierto, en su mayoría, laboraba puro wannabe aspiracionista, amigos de las televisoras. Sin embargo, antes de morir, el IFETEL regaló concesiones al usurero. De eso hablaremos más tarde porque detrás de eso hay un negocio redondo, con el Mundial del 2026. Por cierto, ya habíamos tocado este tema en algunos videos atrás, pero hoy iremos más a fondo. De la caída de este organismo, ahora tanto Televisa como TV Apesta se ven muy afectadas en situaciones que los beneficien en el negocio de la televisión, que dicho sea de paso, ya no está negocio en estos entonces, como aquel lejano 2018. Porque una cosa sí debe saber usted, el éxito de estas basuras de televisoras viene dado primero por la ignorancia de la gente en México. De hecho, en un análisis de ese 2018, con la encuesta de consumos de contenido que elaboró el IFETEL, pregunto, ¿sabe usted qué contenido fue el que más se consumió en ese año mundialista en nuestro país? ¿No sabe? Bueno, pues fue La Rosa de Guadalupe. Tan idiotizada estaban las audiencias en ese año que bien agradecemos que después de ese 2018, poco a poco la sociedad empezó a despertar. Según el estudio de la Encuesta Nacional de Consumos Audiovisuales de ese año, arrojaron que el 98% de los hogares en México tenían por lo menos 2 televisores en casa y que el 93.2% de los hogares seguían consumiendo televisión abierta con Televisa y TV Azteca. Tan embobada seguía la gente con esa basura que en ese año estas dos entraron al nuevo sexenio aún empoderadas. Justamente ese año, sin cuestionar nada, el IFETEL le renovó por 20 años más la concesión a ambas televisoras. No hubo revisión ni nada, ni siquiera de las noticias falsas que lanzaron previo a las elecciones de ese año y de todo el aparato propagandístico político en contra de AMLO. Al final, este terminaría ganando y en menos de 3 años Televisa, para subsistir, tendría que fusionarse con los gringos y TV Azteca empezaría a caer en sus acciones en la bolsa. Pero pregunto, ¿cómo fue que estas dos vascas de la comunicación se fueron a pique en menos de 6 años? Además, ¿de por qué están al borde de la extinción casi en su totalidad? Vamos a ver el siguiente capítulo, porque de ahí se desprende algo muy importante que veremos más adelante. Esto se pone rico, sabroso y magnífico. Muchos todavía se preguntan, ¿cómo demonios estas dos televisoras valieron nepe en un lapso no mayor a 6 años? De la nada, solo entró el gobierno de AMLO en funciones y la fiesta se terminó. Pues primero fue la ausencia de Chayote. Eso ya lo hemos mencionado en videos atrás, donde AMLO recortó casi el 75% del presupuesto para publicidad para estas dos televisoras. Cuando Peña incluso llegó a gastar más de 9,000 millones de pesos tan solo en Televisa. No por nada, el dinero no les faltaba, el Chayote estaba rico y no estaba para nada desabrido. Televisa recibió del gobierno de Peña la módica cantidad de 9,000 millones de pesos durante toda su gestión. Gracias a eso, la gran ramera Televisa estaba en la cumbre de sus negocios, inclusive ya con los derechos de los mundiales gracias a los sobornos a la FIFA. Parecía que no iba a pasar nada ni aunque AMLO estuviera en el poder. Si el problema para el Cuyo eran los impuestos, que antes no pagaba, pues no había bronca. Ya habían asegurado los negocios del fútbol por un buen rato, menos hasta el mundial tripartito. Mientras, había que gestionar que esos impuestos se redujeran un poco más, hacer algunas alianzas como la que hicieron con Univisión, que por cierto ya fracasó. Esta, que fuera el parteaguas para que la gran ramera exprimiera a todo lo que da a su televisora.
además de venderle fútbol basura a las audiencias cegadas por este deporte y por las pasiones del ayer. Sin embargo, el Cuyo no contemplaría que la justicia suele tardar, pero al final siempre llega. Al paso de los años y a la ausencia de Chayote, los gastos de Chapultepec 18 fueron mayores a sus ingresos. Y a pesar de tener finanzas sanas, el pago de impuestos, el no disponer de dinero mal habido, la mudanza de audiencias a las redes sociales y a plataformas como esta, donde usted está mirando este video, fueron los primeros golpes al hígado de esta hidra de 1000 cabezas. Aún así, en el sexenio de AMLO seguían vigentes, quizá ya no con sus noticieros pedorros de Chayo Dóriga, Loret de Mole o el payaso Broso, los cuales tenían las mejores audiencias, siendo un contrapeso engañoso además de la propagación de noticias falsas para mermar a AMLO, quien con su mañanera sumó otro granito de arena para tumbar a estos nefastos y a los apestosos de la Jusco. El punto de inflexión se dio justamente porque la gente empezó a despertar y a dejar ese cordón umbilical podrido que tenía Televisa y TV Azteca con ellos, donde les hicieron creer que estos, o sea, esa que dice que las televisoras y los diarios de siempre tenían la razón. La politización de las audiencias y el incremento de los contenidos en redes sociales fueron el cloroformo perfecto para mandar a la lona a estos dos aportos de la comunicación. La pérdida de credibilidad, la mentira, la noticia falsa, la protección a empresarios corruptos, políticos de mala calaña y la amnesia selectiva fueron putazos directos a la barbilla de ambas televisoras, a tal grado de que poco a poco empezaron a hacerse más pequeñas en tiempos récord. Pues en 2019, Televisa empezó a hacerse recortes considerables cada año hasta este pasado 2024, donde despidieron gran parte de su plantilla e incluso terminaron con el hub que tenían en Miami en conjunto con Univision. Justamente días más tarde, el Cuyo estaría en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por soborno y corrupción a las autoridades de la FIFA, por los derechos de transmisión de mundiales, donde había pactado pagar $95 millones por la reparación del daño a inversionistas de este negocio futbolero. Sin embargo, el gobierno detuvo ese pacto y ahora se investiga más a fondo, a tal grado de multar con una cifra millonaria que roza los $1.000 millones al Cuyo y a su empresa. Eso sería prácticamente el nocaut técnico, no solo para el Cuyo, sino para Televisa entera. De hecho, el caso de TV Azteca está igual o peor. Las deudas del usurero son tantas que solo sigue vivo gracias a los amparos que el Poder Judicial mexicano le ha otorgado. De hecho, antes de salir Norma Piña de la presidencia del Poder Judicial, a mitades del año pasado le concedieron el amparo al usurero para revisar la deuda de $35,000 millones. Luego se supo que interpuso otro amparo contra los ministros que le darían fin a su caso con el pago de los impuestos. El usurero solo ha aplicado tácticas dilatorias, las cuales han mermado la credibilidad de sus empresas, entre ellas TV Azteca, quien tenía 50 centavos su acción, antes de que el usurero la sacara de la Bolsa Mexicana de Valores. Además de las diversas demandas con acreedores gringos, a los que les pidió prestado pero ya no les quiere pagar. Por eso hoy en día, la gente repudia también a estas dos televisoras que navegan como unos simples zombies en cadena nacional. Cada vez, las nuevas generaciones ya no los toman en serio y ya ni los consumen. Por eso, a ambas les queda solamente el fútbol. De hecho, TV Apesta ya hizo negocio con ESPN para poder sacarle lana a los derechos de transmisión del Mazatlán y del Puebla, equipos de TV Azteca. Ya no le conviene al usurero que estos dos equipos no le generen ingresos, por lo que tuvo que rentarle los derechos a la empresa de Disney. Con eso plantea recuperar un poco de lana para que mantenga a sus equipos en decadencia. Por lo tanto, después de 6 años, podemos decir que quien prácticamente está sepultando a las televisoras es usted mismo, quien ya no las consume, quien ya no se deja idiotizar por estas y además, lo más fregón de todo, es que usted ya se informa en otros lados de manera más certera y veraz. Además de que ya no confía en los contenidos de estos medios. Y para este 2025 se vislumbra un cataclismo imparable contra de estas dos empresas piteras. Ya es un hecho. Quien puede rescatar a las televisoras es el fútbol y usted. Ahora que se venga el mundial intentarán venderle todo lo referente a este evento,
De hecho, el tricampeonato de la América le sirvió a Televisa para poder dar un poco de recurso y así seguir con sus obras en el Azteca, las cuales aún no tienen pies ni cabeza. Ambas televisoras le apuestan a ganar sus disputas legales, cosa que se ve lejos, y que el Mundial les favorezca, que su selección chafa haga algo en el Mundial y que usted se ponga la verde, los pompones, consuma a los comentócratas de siempre y les regale su dinero. Le apuestan a que los mexicanos en Gringolandia le sigan llenando los estadios, pero también en el caso de TV Azteca le apostaba a que el extinto Ifetel le regalara algunas concesiones que le harían ganar millones de pesos previo y durante el Mundial del 2026. Antes de que se extinguiera, mediante dos personajes altamente nefastos como Salinas de Gortari y Luis Videgaray, TV Azteca y también AT&T se beneficiaría, pero eso lo veremos más adelante. Aquí llega un personaje altamente corrupto, su nombre Gabriel Contreras Saldívar, quien antes de que se extinguiera el organismo y su puesto dio concesiones por 20 años a ambas televisoras. Por tanto, Televisa y TV Azteca podrían seguir operando hasta el 2042. Lo cagado de todo es que habría que preguntarse si para ese año la televisión seguirá existiendo. No obstante, lo más chusco de todo es que este sujeto, luego de otorgar esos permisos, terminó trabajando en AT&T. Además de que AT&T fue de las empresas que más beneficios tuvo en el Ifetel, entre contratos y concesiones, además de ser patrocinador de la selección mexicana de Televisa. Pero, para que vea qué tan desgastados están estos inútiles televisivos, habrá que ver qué piensa la gente que los consume. Pues en el verano del 2024 se realizó una encuesta por parte de la Universidad de Oxford, el cual hizo un análisis de desconfianza con los medios noticiosos en México, siendo N+ la que se llevó el premio a la falta de credibilidad, empatando con el portal Letrinus, ambos con el 30% de desconfianza. Luego, con el 23% siguió las noticias de Nicolás Maduro de la Jusco, y atrás de ellos con el 22%, el portal de Aristegui Noticias. Así de aplastadas están las televisoras y todos esos lacayos de redes sociales que les limpian el esmegma, lo saborean y de paso succionan el atole blanco al microscópico falo del cuyo. Esos que bailan su negocio echado a perder. Por eso ahora, con la extinción del Ifetel, las televisoras han quedado descobijadas. Ese es el otro granito que faltaba para derrumbarlas, pues ya no hay nadie desde el poder público que les ayude, que les dé concesiones de lo que pidan. Y la última ya fue vociferada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues este organismo corrupto concesionó más de 2,000 bloques del espectro radioeléctrico mexicano, o sea, regaló parte del espacio de telecomunicaciones del Estado. ¿A quién? Pues al usurero Salinas Pliego y también a la empresa AT&T, de la cual ya habíamos hablado y quien tiene como empleado al ex comisionado del Ifetel, Gabriel Contreras Saldívar. Pero, ¿cómo se hizo el movimiento ilegal? Que tiene como objetivo ganar miles de millones de dólares antes y durante el Mundial del 2026. Bien, vayamos por pasos. Según el reportaje del Canal 14, el gran beneficiario de todo esto es precisamente AT&T, quien tiene como CEO desde el 2020 a la hija de Pedro Aspe, Mónica Aspe Bernal. Si usted no sabe, Pedro Aspe era uno de los principales artífices de la debacle financiera de México en tiempos de Salinas. Era su secretario de Hacienda. Además, fue maestro de Luis Videgaray, quien luego años después también sería secretario de Hacienda. De hecho, aquí volvemos al inicio del video de este canal. ¿Recuerda usted que dijimos que desde el 2008 hasta 2014 Slim estaba en una pugna contra Televisa y TV Azteca? Bueno, en ese 2013 Slim denunció a Luis Videgaray Caso por ser el responsable de la reforma en telecomunicaciones y beneficiar a las televisoras y a los compas del Ifetel. Ahora se le suma que Gabriel Contreras, el último presidente del Ifetel, fue designado por el subordinado de Luis Videgaray, Humberto Castillejos. De hecho, Carlos Slim, en una entrevista, dijo lo siguiente con respecto a ese tema. Y este amigo, el presidente del IFT, fue de director jurídico de AT&T. Estoy hablando del sexenio pasado. Y ya que sale de ahí, se va a AT&T de director jurídico. No se vale. Pues muy mal eso, ¿no?
Creo que si va a ser autónomo, que sean autónomos de a de veras. Ahora, en estas concesiones regaladas sobre el último periodo de vida de este instituto corrupto, le tocaron las redes de 5G tanto a AT&T como a TV Azteca. El objetivo, lucrar con ellas en tiempos de mundial para así vender paquetes de datos estratégicos a connacionales y extranjeros que van a venir a visitar el territorio mexicano para los juegos. Y eso se traduce en miles de millones de dólares. Esto es prácticamente un robo por parte de ambos personajes, porque con esa concesión, TV Azteca lucraría con la banda ancha y de alta velocidad, sus planes de internet y telefonía. Puede vender este servicio sin que ellos paguen un solo peso al Estado. O sea, cínicos, no pagan impuestos y ahora les regalan esta banda ancha. TV Azteca podrá explotar una red de 10 MHz durante 1 año y medio como en versión experimental, esperando que antes del Mundial tenga inclusive más capacidad de red para explotar. Esa concesión justamente se dio el 10 de febrero del año pasado, medida que tomó este organismo como venganza, sabiendo que pronto terminaría de existir. Sin embargo, todo este teatro puede venirse abajo, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum echará por debajo varias concesiones que no estaban disponibles y que ilegalmente el IFETEL les regaló. Antes de terminar el 2024, la calificadora Fitch Ratings bajó la calificación a la gran ramera Televisa a largo plazo. Esta obtuvo en el segundo semestre del 2024 la calificación 3B-, la cual tenía apenas en 2024 la calificación de 3B, nada más. Ahora con este cambio, Televisa ante el mercado bursátil y de telecomunicación se clasifica en una de las empresas no tan rentables, que generan también un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Pero, ¿qué significa esto? ¿Y cómo afecta a los intereses del cara de cuyo? De entrada, en Estados Unidos nadie quiere hacer negocios con la gran ramera. No por nada se deshizo la alianza con Univision, para no afectar intereses por mala reputación, y aunque aún comparten algunos contenidos como el fútbol, ya no van juntas. TUDN ya solo existe en México, y la plantilla que sobrevivió a ese fracaso se quedó en nuestro país a cobrar en pesos mexicanos. Claro, también para ahorrarse una buena lana. Segunda, el perder en el mercado gringo es básicamente la lápida de su fracaso, ya que pocas empresas se acercarán en un corto o mediano plazo a invertir en publicidad, siendo una empresa inestable en conservación de negocios. No por nada en este 2025 y preparándose para el Mundial, fusionarán Easy con Sky, ahorrándose 400 millones de pesos. Hay que recordar que la cereza del pastel es precisamente la investigación de FIFA Gate. Para que entiendan, el golpe que le darían a Televisa será a mediano plazo. Se visualiza que en este primer semestre del año se tengan ya nuevas evidencias del tema de corrupción, recordando que uno de los implicados que recibieron dinero del Cuyo es Alejandro Bursaco, un argentino que hizo negocios en Sudamérica con los derechos revendidos de Televisa. Este sujeto sigue cooperando con nueva información, la cual está prevista hunda al Cuyo para siempre. Según algunos informes, salvo a lo que pueda pasar y cambiar, se estima que Televisa no solo perderá credibilidad, ni tampoco aliados inversionistas en Gringolandia. De entrada les quitarán los derechos del Mundial. Segunda, tendrían marca personal en Estados Unidos para hacer negocios con empresarios de allí. Tercera, recordemos que en 2015, en el primer mandato del Trumpas, Televisa rompió relaciones con el hoy presidente gringo por segunda vez. En aquel entonces, el Cuyo, protegido por Peña, canceló los proyectos de Donald Trump en México, como el caso de Nuestra Belleza México y otros. Sin embargo, el Cuyo tiene su as bajo la manga. Sobre el final del año pasado, antes de Navidad, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez le fueron a chillar a Trump. Le besaron las patas, ya que estos soquetes volaron a Miami para que el Trumpas les agradeciera por el trabajo de Univision, para tratar de convencer a los hispanos de votar por él en las elecciones pasadas. Ahí les va. Es la última salida del Cuyo para que lo perdonen, y esos 95 millones de dólares que habían ofrecido para callar su corrupción sean efectivos.
Sería una victoria monumental de Televisa. De hecho, Univisión tuvo que correr a su reportero estrella Jorge Ramos, recordando que en tiempos del primer mandato de Trump, este fue corrido de la conferencia del pelos de lote. En ese último año, Ramos fue silenciado por su propia ex empresa, pues había que cuidar al cuyo, no haciendo enojar a Trump, y la única forma era que saliera de Univisión personajes como Ramos. Hay que poner mucha atención a esto porque justamente la supervivencia de la gran ramera Televisa depende de los gringos, el cuyo depende de Trump. Por eso en Gringolandia le darán la espalda a los latinos, porque necesitan proteger su negocio. Y es ahí donde usted ya debe de dejar de consumir esa basura llamada Televisa allá en Gringolandia. Dele la espalda a estos oportunistas, inclusive en estos momentos con el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. Univisión ya está aplaudiendo todo lo que haga el presidente electo de Gringolandia. Televisa y TV Azteca mueren. Ahora les toca ser dóciles, besar pies de políticos gringos para poder subsistir. Solamente así podrán sortear el castigo de la ley y de la justicia. Mientras usted ponga su granito de arena y cancele para siempre a estas dos, pues eso hará que estas porquerías terminen en el cementerio del olvido para siempre. Pero dime, ¿qué piensas hacer este 2025 en contra de Televisa y TV Azteca? ¿Seguirás aplaudiendo y limpiándole el esmegma al cuyo y al usurero? ¿Qué es lo que piensas que pasará con estas dos porquerías de la comunicación? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.